hasta el día 20 de enero, en el cual ya entonces va a ser final y firme esta decisión. Las personas que estén en trámite, pues hasta esa fecha, pues podrían beneficiarse de CBP One. ¿Cómo el fallo a favor de un grupo de cubanos con I-220B podría beneficiar a otras personas que se encuentren en situación similar y qué pasos debieran dar ahora? Sí, bueno, para empezar, eso fue un pleito, un fallo que bajó, pero era una demanda grupal, no era una demanda eh, de más personas, simplemente las personas que estaban en esa demanda son los que se beneficiaron de ese fallo. Principalmente, pues directamente son las personas, los cubanos que estaban envueltos en el pleito, que hayan sido procesados con una orden de deportación expedita y fueron liberados, en algunos casos que hayan sido liberados, habiéndoles negado el miedo creíble. En otras circunstancias, personas que hayan sido liberados con una orden de deportación expedita y se les haya, que hayan aprobado el miedo creíble, pero fueron liberados con una forma I-220B. Y en la tercera categoría, las personas que hayan sido procesadas con una orden de deportación expedita, se les entregó la forma I-220B, pero las personas fueron liberadas ya sea con una fianza de ICE en este caso. Pues todas esas personas que caigan en alguna de esas categorías, pues podrían beneficiarse en un pleito que se haga en el futuro. Eso sería una alternativa que podría beneficiar a esas personas. Ahora, es importante que entiendan que este fallo simplemente benefició a esas personas específicas que estaban en ese grupo, porque fue una demanda de grupo. Entonces, fueron alrededor de unas 20 a 23 personas que estaban envueltas en esa demanda específicamente. ¿Cómo se benefician las personas en el futuro? Los que caigan en alguna categoría, que hayan sido procesados eh, por una orden de deportación expedita, liberados con una I-220B que caigan en alguna de las categorías, pueden beneficiarse en un futuro de una demanda de grupo. En el caso de las personas con I-220A, la decisión de un juez federal de considerar la I-220B técnicamente como parol pudiera beneficiarlos para recibir también parol. Bueno, lo que pasa es que el argumento es un poco diferente para las I-220A, no es el mismo argumento, porque son las personas que fueron liberadas bajo la sección 236. Entonces, para esas personas, ahora mismo hay un pleito, o sea, hay una demanda en el Tribunal Apelativo Onceno Circuito, que es el que incluye a Florida, Georgia y Alabama. Entonces, las personas que viven en alguno de estos estados, si hay una decisión favorable por el Tribunal Apelativo que disponga que van a permitir que las personas que fueron procesadas con la I-220A puedan legalizarse, pues serían beneficiadas de esa decisión. Entonces, ahora básicamente lo que se está esperando es cuál va a ser la decisión final del Tribunal Apelativo. A finales de 2024 se dio a conocer que a un cubano al que se le había inicialmente aprobado el proceso de miedo creíble le dieron orden de deportación porque perdió su caso de asilo político. ¿Qué pasa después de la primera entrevista de miedo creíble? ¿Y qué medidas deben tomar las personas que están inmersas en este proceso? Yo entiendo que sería muy importante que las personas estén representadas por un abogado y tengan asesoría legal, porque son procesos complejos. Entonces, una persona que entre por la frontera y se le haga, el primer paso es que le van a hacer el proceso de miedo creíble. Entonces, la persona, si pasa su miedo creíble, va a ser referida para un proceso ya que tendría derecho a hacer su proceso de asilo. Ahora, si la persona le niegan ese primer paso, que es la entrevista de miedo creíble, tiene 7 días para apelar esa decisión delante de un juez de inmigración. Del juez de inmigración determinar que va a mantener la decisión del oficial negando el miedo creíble, pues la persona podría estar sujeta a una deportación. Del juez entender que va a permitir, o sea, va a aprobar el proceso de miedo creíble para la persona, pues ya entonces ahí le emiten lo que se llama en inglés el notice to appear, es la comparecencia que debe comparecer al tribunal y continuar con su proceso
de asilo. Este mes es clave para los beneficiarios del parol humanitario que pudieran quedarse sin estatus legal en los Estados Unidos. ¿A qué se enfrentan y qué deben hacer? Sí, es muy importante que las personas que ahora que se hayan beneficiado de parol humanitario, en este caso serían personas de Venezuela, de Cuba, Haití, Nicaragua, pues que ellos estén conscientes que deben hacer algún tipo de proceso para legalizarse su estatus en el país. En el caso, por ejemplo, de los cubanos, pues los que hayan entrado con un CBP-1, por ejemplo, pueden legalizarse, o los que hayan entrado con un parol humanitario, al año un día pueden solicitar su residencia bajo la ley de ajuste cubano. También en todos los demás, las personas que pertenezcan a algún otro país, en este caso, podrían solicitar un proceso de asilo si es que califican para eso. Existen otras alternativas que son, por ejemplo, las peticiones familiares, si tienen un residente o un ciudadano que los puede pedir, eso también es una alternativa. Y existen otros programas específicos y leyes específicas, por ejemplo, lo que le llaman el VAWA, en inglés significa el Violence Against Women's Act, que es un proceso por el cual la persona que haya sufrido daño o haya sido amenazado por un residente o un ciudadano cónyuge, podría beneficiarse y eventualmente obtener una residencia. Existe también el programa bajo la visa U, que es una persona que haya cooperado con las autoridades para llevar a cabo un proceso de convicción de algún delito en los Estados Unidos. Y la visa T también, que es una visa para personas que hayan sufrido tráfico humano. Entonces, pues en el caso ahora recientemente de los venezolanos salió una noticia en que van a extender el TPS para las personas que hayan entrado en o antes de julio 31 del 2023 en adelante, pueden, o sea, en o antes de julio 31 del 2023 pueden beneficiarse del TPS. Las personas que tengan un proceso de TPS pendiente no tienen que renovarlo, pero las que se le vaya a vencer ahora, pues deben hacer ese proceso antes de que se le venza su TPS para que tengan una permanencia legal en el país. Preguntas de la audiencia. Entré por CBP One y me quiero casar con una americana. ¿Qué debo hacer? Bueno, las personas que hayan entrado con